Un veterano dirigente político suele decir que cualquier gobierno en la Argentina, sobre todo cuando está en mitad de su mandato, tiene que tener en cuenta tres factores para ver si se le encienden luces amarillas, naranjas o rojas en el tablero. El malestar social, la percepción de corrupción y las internas salvajes. Este teorema modesto, si quieren, se puede aplicar, por ejemplo, a lo que le pasó a Alberto Fernández. Sí, había malestar social por la inflación. Había un clima de indignación por la corrupción encarnado en la foto de Olivos, en el vacunatorio VIP, en los manejos torpes que tuvo Alberto con esas cosas. Y por último, había internas salvajes, tan salvajes como que Alberto dependía de Cristina, pero no se peleaba con Cristina y terminan votando por separado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esas internas también quedaban al descubierto. Pero si uno toma este mismo teorema y lo aplica al gobierno de Javier Milei hoy, deberían empezar a encenderse luces rojas en su propio tablero. ¿Por qué? Porque hay malestar social, porque hay una especie de percepción de corrupción, al menos, si es que ya no está, por lo menos, probada para buena parte de la sociedad. Y por supuesto también porque las internas salvajes están a flor de piel. Empecemos por el malestar social. El malestar social no solamente tiene que ver con lo que se ve en las encuestas, con las encuestas que todos los domingos nosotros les presentamos acá, ese monitor de encuestas que nos traen Gira Wilker y Raúl Timerman, que dicen que hay por lo menos un 55% de la población que está muy enojada del gobierno, que hay un 60% y tal vez más de gente que la está pasando mal. Una imagen del gobierno, que la imagen positiva está estancada en un 35%. Ese malestar social también se traduce en los sueldos, que cada vez están más abajo, o por lo menos con el consumo que es cada vez menor. Van a ver esta noche en GPS lo que pasa, por ejemplo, con la crisis de los gastronómicos, pero también la bronca viene por lo que pasa con la salud pública. Van a escuchar testimonios de médicos diciendo la angustia que tienen porque les llega gente que deja de tomar los medicamentos para la diabetes a las salas de guardia. Van a escuchar también, porque lo van a ver cómo el gobierno recorta y recorta servicios de trenes, de colectivos, por la cuestión de los subsidios o por la cuestión del descontrol de las empresas, y la gente viaja cada vez mal y paga cada vez más el transporte público en los trenes y en los colectivos. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está comiendo el poder adquisitivo? Porque el gobierno puede jactarse, como han tenido alguna buena noticia esta semana, de que creció la actividad económica, pero claro, el crecimiento de la actividad económica es para un puñado de sectores, para 4 sectores en verdad. La energía, el petróleo y el gas, aprovechando el precio del petróleo, que el petróleo se disparó. La minería, el campo y la intermediación financiera. Con esos 4 sectores no se le da laburo a toda la gente que se está quedando sin trabajo en la Argentina. Vean esto. Este es un cuadro de un economista que se llama Matías Batista, que se tomó el trabajo de ver cuál es el ritmo de crecimiento de los salarios y cuál es el ritmo de crecimiento de las tarifas, de lo que se llaman los precios regulados en la Argentina. ¿Por qué esto? Porque son los precios regulados, vale decir, las tarifas, lo que se paga por luz, por gas, por el transporte, lo que le está comiendo el salario. La gente no puede dejar de pagar esas cosas, puede hacer algún pequeño ajuste, puede viajar menos, pero no puede dejar de pagar los precios regulados. Y cuando llega el momento, cuando saca las cuentas de todo lo que tuvo que pagar, alquileres, transporte, la nafta, la luz, el gas, cuando descuenta todo eso, después se da vuelta y con eso vive. Y por eso vive y gasta menos y por eso cae el consumo en la Argentina. Eso en cuanto al malestar social. Pero yo le decía que son 3 indicios. Le dije, bueno, el segundo es la percepción de corrupción. Y el gobierno puede decir que, bueno, el escándalo Adorni ahora parece dormido, que fue lo que, si se quiere, dio vuelta o hizo caer después de las elecciones la imagen del gobierno en materia de corrupción. Porque hasta antes, incluso el caso Andís fue del año pasado, y ahí se supo que había un amigo íntimo de Milei que había armado una estructura, por lo menos esto es lo que investiga la justicia, para robar con el presupuesto destinado a los discapacitados y conseguir plata negra, plata blanca que se volvía negra y se la repartían entre ellos. Un asco. La criptoestafa Libra no impactó en el electorado. Sin embargo,
el caso Adorni, después de que Milei hubiera ganado las elecciones, generó, junto con esto, con el malestar social, la situación que hoy tiene el gobierno. Y esa situación que tiene hoy el gobierno, bueno, decían, bueno, no, caímos pero dejamos de caer, decía Sheila Wilker en el análisis, en el tracking que hacen de la imagen del presidente Javier Milei. ¿Y por qué dejaron de caer? Porque no había novedades en el caso Adorni. ¿Será por eso que dejaron de caer? Bueno, el caso Adorni en algún momento va a volver. ¿Por qué les digo que va a volver? Porque desde la justicia empiezan a encontrar, claro, no es el torrente, no es la cascada de cosas que encontraban hasta hace un tiempo, sino que empiezan a encontrar cosas con cuentagotas. Siempre se sabe, a partir de Al Capone, gran admirado del presidente Javier Milei, que te agarran en la más boluda. Y la más boluda en el caso Adorni parece que fue el vuelo a Punta del Este. Sin embargo, en aquel vuelo a Punta del Este, que todos sospechan que ese video lo consiguió o lo mandó o lo difundió Patricia Bullrich, que era la archienemiga de Adorni porque estaban compitiendo por la candidatura a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y si algo no le faltaban a Patricia Bullrich es gente y contactos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por eso cuando se difundió el video en la interna loca del gobierno, todos miraban a Patricia Bullrich y decían, esto lo grabó alguien para Patricia, ese video, ustedes recuerdan, donde se lo ve a Adorni subiendo al avión privado. ¿Por qué les digo que siempre te agarran en la más boluda? Porque ese es el expediente que lleva el juez Lijo y el fiscal Policita. Dentro del expediente de dádivas y enriquecimiento ilícito, parece la menor de las cosas, pero es la que está más avanzada. ¿Por qué? Porque se encontraron las facturas que pagó la empresa que era de Marcelo Grandío, que después se la cedió al hijo, que se llama Inhouse. Adorni dijo, lo pagué yo de mi bolsillo, y ahí generó su propio jaque mate. Si lo pagó de su bolsillo, tenía que justificar dónde salió la plata. Si lo pagó la empresa Inhouse, es una dádiva, porque ahí terminó viajando el jefe de gabinete. Jaque mate por los dos lados, y esa es la causa o el tramo de la investigación Adorni que más avanzó. Encontraron y siguen investigando si había transferencias de criptomonedas desde una cuenta vinculada a los Grandío a las cuentas de Adorni. Ahí tienen, Adorni, Grandío. Ese es el tramo que más está avanzando y en algún momento, seguramente antes de la feria judicial, el juez Lijo lo va a citar a indagatoria Adorni. Y ya se sabe que cuando se trata de un jefe de gabinete mucho más respaldado por el presidente Javier Milei, de la manera que lo respaldó tantas veces, incluso convirtiéndose casi en un barra brava en el Senado, en el Congreso, cuando lo fue a defender, el juez que lo esté haciendo, si lo va a citar a indagatoria, lo tiene que tener todo muy bien atado, porque ya sabemos los pasos. Ya está imputado. Viene la indagatoria, después viene el procesamiento y después viene la elevación a juicio. Antes, entonces, de la feria de invierno, o sea, durante el Mundial, se va a definir la suerte de Adorni, cuya declaración jurada, y después vamos a hablar de esto, hace 18 días que Milei había anticipado que ya llegaba, y quedó pataleando en el aire Milei, porque la declaración jurada nunca apareció. Pero aparecieron otras dos cosas en la investigación Adorni. Una tiene que ver con aquella estadía. ¿Se acuerdan que yo les conté el fin de semana romántico, aquel que pasó Adorni mirando la nieve en el Yao Yao en junio del 2024? Ese fin de semana romántico se sabe ahora, porque lo encontraron en la justicia, que la reserva la hizo alguien de la empresa IRSA, que es la concesionaria del Hotel Yao Yao. Y la cuenta fue pagada varios meses después. Otra vez se da la paradoja de que Adorni no podía pagar lo que pagó, y no se sabe quién lo pagó, o es dádiva, o es enriquecimiento, o es dádiva, o no podía justificar la plata, o recibió un regalo indebido. Hay otras dos cosas que se saben del mundo Adorni que, insisto, vienen volando bajo, por abajo del radar, pero se van conociendo. Una, ¿se acuerdan que el contratista de Adorni, este señor que Milei decía que era un kirchnerista, un cuca, y el hombre había votado a Macri, a Milei, bueno? Él dijo, cuando él va a declarar como testigo, que Adorni se había intentado comunicar con él y que le había dejado esos audios que no se pueden recuperar, audios de una sola vez. Vieron que hay fotos que se pueden ver una sola vez, también hay audios que se pueden escuchar una sola vez. Bien, parece que alguien los grabó, esos audios, o los recuperó. ¿Y cómo queda Adorni? ¿Qué le dijo Adorni al contratista? Está investigándose en la causa y en algún momento se va a saber. El otro dato, vayan sumando a la guita que gastaban los Adorni, es el de las tarjetas de crédito.
Y acá me quiero detener un poquito porque tampoco cierran las cuentas en los gastos corrientes. No solo no cierran las cuentas de la familia Adorni en la plata viva, negra, crocante que pagaban en dólares cuando pagaron el viaje a Aruba, cuando pagaron las refacciones de la casa, los $245.000 que le pagaron a Matías Tabar, el contratista, los muebles a medida, todo lo que garparon, billete verde sobre billete verde, sino que además tenían un promedio de gastos de 7 millones de mangos mensuales en 3 tarjetas de crédito. O sea, Adorni y su pareja. 7 millones de mangos en 3 tarjetas de crédito, esperen que tengo la cuenta por acá, esto da un total de 176 millones de pesos. 176 millones de pesos gastaron los Adorni desde diciembre del 2023 hasta marzo del 2026. Estos son los datos que se deducen del levantamiento del secreto bancario. Y estos son los datos que están recibiendo en la Fiscalía y en el juzgado de Ariel Lijos. Entonces, 7 millones de mangos por mes para un jefe de gabinete que en aquel momento gastaba 3,5 millones y la mujer era monotributista, no cierra la cuenta. Ah, incluso ni siquiera ahí estaban puestos los gastos de la escuela de los pibes, que se ve que los pagaban de otra manera. Se calculen por lo menos 800 lucas. Entonces, no cierran los gastos de tarjeta de crédito. Acumulado desde diciembre del 2023 hasta marzo del 2026, entonces gastaron 176 millones de pesos, unos $125.000. Estos $125.000 hay que sumarlos a los 800.000 que llevan gastados o adeudados. Acuérdense, yo hice la cuenta acá, que eran 300 y pico, casi 400 que tenían ya gastados en las refacciones, tanto de la casa de Caballito como porque le hicieron casi a nuevo, la casa de Indio Juan, Exaltación de la Cruz, más los $300.000 de supuestas hipotecas que tenían que pagar próximamente, y esto daba mango más, mango menos, $800.000. A esos, más los viajes, por supuesto, Aruba y todo esto. A esos $800.000 habría que agregarle entonces estos $125.000 a razón de 7 millones de pesos por mes, $125.000 gastados por la familia Adorni. Y hay otra causa que en algún momento puede caminar. Yo sé que es una pavada esto, pero fue contada aquí en GPS cuando el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tagliani, dijo que, ojo, porque Adorni mandó poner unas camionetas de gendarmería para que vigilaran el country Indio Juan, donde él tiene la casa. Bueno, eso también puede convertirse en una causa judicial porque no había ninguna amenaza sobre Adorni, por lo menos ninguna amenaza que se conociera, más allá de la custodia, que él la llevaba a la esposa a hacer las compras y Adorni decía que lo estaban espiando. Bueno, en el caso de las camionetas de gendarmería tampoco hay ninguna explicación y puede que eso se convierta en una especie de acusación de abuso de poder. Pero por eso te digo, siempre ojo con la más boluda, porque esa es la que más rápido prospera en la justicia porque necesita menos instancias probatorias. Entonces, yo le decía, atención que cualquier presidente en la Argentina le daría bola a estos 3 indicadores. ¿Sí? Al malestar social, a la percepción de corrupción y al internismo salvaje. Y acá es donde uno dice, bueno, esto fue lo que caracterizó esta semana. El domingo pasado empezamos a contar el disparate de lo que había pasado con Martín Menem, que tenía una cuenta trucha, una cuenta fake, desde la cual decía barbaridades, y después se terminó comprobando que la cuenta era de él. Martín Menem salió a decir verdades a medias. Primero dijo, no, era mi community manager. Después, el community manager nunca apareció. Si fuera el community manager el que hacía todas estas cosas en nombre de Martín Menem, ¿por qué no lo denunció? No lo denunció. No hay community manager, no aparece. Después salió el presidente a decir que había sido todo prefabricado. No había sido todo prefabricado. Montones de especialistas se tomaron el trabajo de ir hacia atrás en las huellas que deja cualquier posteo en Internet y descubrieron que todos esos posteos llevaban una cuenta que siempre reportaba al entorno de Martín Menem. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué hay detrás de esta interna? Porque lo que se ve en el internismo salvaje, a diferencia de otros gobiernos, es que el presidente queda permanentemente desautorizado. Pero el presidente queda pintado, aparece diciendo pavadas, mentiras, cosas que no se pueden comprobar. ¿Por qué lo inducen a error? Es un misterio. ¿Es porque él
se equivoca y en su locura, o en su, digo, en locura no, en su afán por defender lo indefendible termina diciendo pavadas o mentiras. No se entiende. Lo cierto es que lo de Martín Menem fue un tremendo error que volvió a poner en evidencia las internas del gobierno. Martín Menem, hay que decir, también tiene sus problemas, porque en este caso difícilmente le vaya a caer una causa penal porque él se tomó el trabajo de que quien va a ser indagado sea su socio. Pero escuchen esta historia. En el juzgado de Daniel Rafecas, juzgado federal, tramita una causa sobre estafas, guita que se llevaron de Osprera. ¿Qué es Osprera? Es la obra social del sindicato de estibadores, los trabajadores rurales de la Argentina. Una obra social poderosa porque abarca todo el país. Esa obra social ya venía con conflictos desde los tiempos de Alberto, estaba intervenida, cambia el gobierno, cambian el interventor y el interventor es un muchacho de los Menem. Cuando digo Martín y Lule Menem, que trabaja muy cerca de Karina Milei en la Secretaría General de Presidencia. Entonces, el fiscal Guillermo Marijuán imputó al interventor de Osprera, a esta obra social, y a un señor que se llama Sergio Aguirre. Sergio Aguirre no es conocido, encima tiene un nombre muy común. ¿Quién demonios es Sergio Aguirre? Bueno, Sergio Aguirre es el socio de Martín Menem. En una empresa, vieron que Martín Menem tiene una empresa de suplementos nutricionales. Bueno, justamente, en una empresa que se llama TR Nutrition. Bien. Este señor, Sergio Aguirre, luego de ir a casa de gobierno y hablar, y digo porque esto está en el registro de audiencias, ser recibido por Lule Menem, que es el primo de Martín Menem, inmediatamente empezó a cobrar una serie de contratos por algo tan vago como, escuchen bien porque este es lindo el rubro, asesoría estratégica. ¿Sí? Asesoría estratégica. Insisto, lo que yo les estoy contando es la imputación del fiscal Marijuán. El fiscal Marijuán imputó, porque dice que hay una estafa, se pusieron de acuerdo el interventor y el socio de Martín Menem para esta supuesta asesoría estratégica que terminó convirtiéndose, estos sí que laburan lindo con la guita, 262 millones pagó la obra social intervenida por el gobierno a esta empresa que resultó ser una especie de empresa fantasma que se llama H-Tech Innovation. H-Tech Innovation. ¿Sí? 262 millones de dólares por algo que es asesoría estratégica. Cuando allana la justicia las oficinas de H-Tech Innovation, encuentra que era un sello de goma, que funcionaba y no tenía demasiada actividad, no tenía otras cuentas, y sin embargo había facturado a Osprera 262 millones de dólares. ¿Quién es este señor? Sergio Aguirre es el socio de Martín Menem. Claro, a Martín Menem no le llegará ninguna imputación, pero otra vez sobrevuela esta cuestión de que empresas allegadas a la familia Menem terminan haciendo negocios, vendiendo caros servicios al Estado que a veces ni siquiera prestan, como en este caso, que no es el Estado, sino que es una obra social intervenida por el Estado. En cualquier caso, el fiscal Marijuán dice hay que investigar esos 262 millones de dólares que se llevaron de la plata de esa obra social. El internismo, que además es tan loca la interna del gobierno, que está encarnada por dos personajes que no hablan, porque Santiago Caputo, con suerte, ahora blanqueó una cuenta en X y escribe en su cuenta en X, el asesor estrella del gobierno, que ni siquiera tiene cargo, sino que tiene una designación por monotributo. Y del otro lado está la hermana del presidente Javier Milei, que ya sabemos, Karina Milei, tampoco habla. O sea, es una interna entre gente muda. Los que hablan, cuando hablan así por cuentas fake, por personajes del mundo de Santiago Caputo, como los que están nucleados en el stream libertario partidario, carajo, que hablan, y ahí uno tiene que andar descifrando que no hay un debate, no es un debate de ideas, en verdad es una pelea por espacios de poder. Esto es lo que hay que entender, porque si fuera un debate de ideas, bueno, habría algún grado de discusión. No es una pelea por ideas, es una pelea por espacios de poder.
Y entonces ahí es donde esta semana se vio que los libertarios que reportan a Santiago Caputo están nucleados en carajo, subieron la hornalla y ya parecen opositores. Fíjense lo salvaje que está la interna del gobierno. Esto que ustedes van a ver no es, insisto, no son opositores, no son del peronismo, del kirchnerismo, son gente que aplaudían como focas cualquier cosa que hacía Javier Milei hasta hace 10 minutos. Una de las cosas, por eso también digo que la interna hay que ver cómo lo inducen a error al presidente, o si es el presidente que se mete en estos quilombos solito, porque tiene un problema con la percepción de los datos. Se enrosca o agarra cualquier cosa que le viene revoleada de Twitter y considera que eso es una verdad sin chequear los datos. Por ejemplo, nosotros lo comentamos aquí también, la cuestión del acuerdo de Fred Machado con la justicia de los Estados Unidos. El presidente salió a festejar, justo estábamos en GPS y ni bien terminamos GPS se conoció el tuit de Milei festejando que ahora sí todo había sido una campaña ¿de quién? De los periodistas, de las basuras humanas, que decían que José Luis Espert nunca había tenido vínculo con los narcos. No, lo está investigando la justicia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Y en verdad, lo que dijo Fred Machado es que él no era narco y la justicia homologó ese acuerdo, pero que era lavador. ¿Y lavador de quién? Todo el entramado era lavado de dinero de los narcos. Fred Machado dice, no, yo lavaba plata de estafas. Si se convirtió, o sea, si hizo este acuerdo, es porque va a colaborar y va a contar cosas. Habrá que ver cuánto dura Fred Machado después de este acuerdo de colaboración con los Estados Unidos, pero eso es problema de Fred Machado. En cualquier caso, nosotros tenemos un presidente que celebró que Fred Machado no era narco, sino que era lavador, porque ahí quedaba en evidencia que José Luis Espert no había cobrado plata de un narco, sino que había cobrado plata de un lavador. ¿Quién le dijo a Milei que festejara esto? Es un misterio. Lo hizo solito, se lo allegó a alguien. En cualquier caso, así se burlaban los de carajo. Fred Machado, en todo caso, llegó a un acuerdo mediante el cual se declaró culpable por lavado y por fraude y a cambio la Fiscalía no lo va a perseguir por narcotráfico. Y esa fue la noticia. Y acá la versión media Manaos es o fue espera absuelto o viva la libertad carajo, qué sé yo. Yo leí que el negro dijo que estaba... Narco no es. El negro a mí me dijo otra cosa. Narco no es. Bien la vida era la plata. Simplemente tiene fondos muy pocos y Solo tiene gente media rara cerca. Pero narco no es. Punto. Bueno, cambiamos de tema, ¿no? En el mundo, Milei, de estas cosas nos podemos reír nosotros, los periodistas ensobrados, las basuras humanas al 95%, no los libertarios. Por eso digo, pasan cosas raras en este país. Pero lo que quedó en evidencia es que el presidente dice algo y permanentemente queda desautorizado. Desautorizado porque las cosas son mentira o incluso en pequeños detalles. No discutamos ya los números de la economía que pueden ser interpretados en uno u otro sentido. Primero quedó pedaleando en el aire cuando dijo lo de Martín Menem, ¿sí? Después quedó pedaleando en el aire cuando defendió a José Luis Espert, diciendo no cobraba de un narco, cobraba de un lavador. Bien. Vean el momento en el cual Milei salió a defender a Martín Menem, pero también a Santiago Caputo, diciendo Santiago Caputo es mi hermano y Martín Menem es una persona muy importante, porque al fin y al cabo es el cuarto en la sucesión presidencial. ¿Y cuál fue la justificación que encontró para esto? Decir que había sido algo prefabricado, plantado. Otra vez se activó el gen paranoico de las explicaciones del presidente Milei, que ve conjuras por todos lados que le plantaron las cosas. Si algo fue plantado, ¿por qué Martín Menem no denuncia a quien plantó la cuenta de periodista Rufus? No se presentó como víctima. En todo caso, se presentaron diferentes diputados a denunciar y a decir, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Porque las cosas que dice periodista Rufus, siendo además, como se supone que era Martín Menem, podían ser interpretadas por otros legisladores como amenazas, como maltrato del presidente de la Cámara de Diputados, metiéndose cada vez en un quilombo mayor. Escuchen a Milei y enseguida lo analizamos. ¿Qué va a pasar con lo que sucedió en la interna el fin de semana? Pero es que, a ver, eso fue algo que le han plantado a Martín Menem, o sea, eso está prefabricado. Es decir, de hecho, tanto Martín lo explicó dentro de gabinete y
y digamos, si quiere les paso, digamos, el video que armó Oría, por ejemplo, que explica, digamos, lo que le hicieron a Martín Menem. O sea, donde, no es por real. ejemplo, La interna no es real, ¿significa eso? eso que generó esa controversia el fin de semana Sí. es algo que está prefabricado para generar un problema. Prefabricado para generar un problema, esa es la explicación del presidente Javier Milei. Hasta acá uno dice, che, en las reuniones de gabinete le cuentan el cuento de la buena pipa a Milei, porque le dijeron, la declaración jurada de Adorni ya la vas a presentar dentro de poco. Salió Milei a decirlo. 18 días la declaración jurada de Adorni no aparece. En cambio, la que sí apareció la de Patricia Bullrich, que además se dio el lujo de adelantar la declaración jurada de Adorni, ella que había sido la que había primereado al presidente diciendo que Adorni tenía que presentar la declaración jurada. Después esto, Martín Menem supuestamente en la reunión de gabinete dio la explicación de que había sido algo prefabricado y plantado. Bueno, pero Menem no se presentó a la justicia a decir, bueno, me plantaron esta cuenta, yo no soy periodista Rufus. ¿Por qué? Porque si investigan van a descubrir que es periodista Rufus. Sí, así de sencillo. Por eso tal vez, si tenemos suerte y algún juez o fiscal de Comodoro Pi quiere laburar, nos enteraremos cuál es la verdad de todo esto. También hay que decir que el presidente tampoco logra poner en caja a su propio asesor Santiago Caputo, porque, a ver, no tiene Santiago Caputo la estatura política que tiene Patricia Bullrich, que en definitiva es una senadora que tiene votos propios y que puede plantarse y decir, no, señor, no estoy de acuerdo con esto, el presidente no me puede gritar como dio a entender Patricia Bullrich. Santiago Caputo es un asesor. Antes de armar semejante quilombo, el presidente es el presidente, le podría decir, mirá, me armaste un quilombo con Martín Menem, renunciá, algo. Tampoco lo hace, no se entiende bien por qué. Pero no solo Santiago Caputo no lo hace, sino que además los que reportan a Santiago Caputo están cada vez más opositores. Vean ahora al gordo Dan diciendo que al presidente le mienten. Yo estoy convencido de que no es algo fabricado, estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. De hecho, lo tengo totalmente asegurado, digamos, no tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente. Creo que además vuelven a cambiar la versión, ¿no? Porque me parece que es eso, fundamentalmente, que hay un nuevo cambio de versión con respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem, que se trataba, digamos, de una equivocación de un CM suyo, con lo cual ahora están diciendo que es una operación implantada, digamos, lo cual creo que no tiene conexión con esa previa versión que el propio Martín Menem había dado a conocer. Pero como vos dijiste, a mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría, digamos, tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos. Si ese video se publica y tiene, digamos, algún argumento convincente, yo mismo me comprometo a pedir disculpas públicas. Vamos a ver qué es lo que hacen. Pero bueno, yo creo que simplemente no se puede tomar a la gente pelotuda. ¿Le mienten al presidente o el presidente no puede poner en caja las peleas internas y termina él mismo generándose explicaciones que no conforman a nadie, ni siquiera a los que participan de la interna? La verdad que es un panorama desconocido, ¿sí? Pero se comprueba esto que nosotros decíamos al comienzo. La gente le está pasando mal por la plata y por el malestar que hay con diferentes cosas, desde los hospitales hasta lo mal que se viaja. Hay un internismo salvaje y hay una percepción de corrupción. Son señales que cualquier otro gobierno las vería como señales rojas que se están encendiendo en el tablero. El gobierno sigue adelante y el presidente sigue creyendo sus propias cosas que hasta sus partidarios le dicen que son mentiras. Bienvenidos. Esto es GPS.